Me llamo Manuel. Tengo 78 años y hasta hace 3 meses no podía leer ni el periódico sin mis gafas. Cada mañana era igual: buscar las gafas antes de hacer el café, ponérmelas para leer los titulares, quitármelas y volvérmelas a poner para ver la hora en el reloj. Me sentía como un dependiente de plástico y cristal. Durante años, acepté que eso era parte de envejecer. A tu edad, eso es normal, me decía el médico. Yo también lo repetía, como si fuera una ley natural. Pero en el fondo, cada vez que forzaba la vista o sentía ese ardor seco después de mirar una pantalla, me preguntaba si de verdad no había nada que pudiera hacer. Un día, hablando con una amiga del centro, me dijo algo que encendió una pequeña chispa. ¿Has probado las bayas de goji? A mí me ayudan con la vista. Le sonreí por cortesía, pero por dentro pensé que eso sonaba más a cuento de revista que a solución real. Nunca creí en curas milagrosas, pero algo en su mirada, tan clara y segura, me hizo investigar un poco más. No esperaba resultados, solo quería sentir que hacía algo por mí mismo. Tomé una decisión sencilla. Durante 90 días, iba a incluir bayas de goji en mi alimentación diaria. Sin dejar mis cuidados habituales, sin abandonar lo que ya hacía, pero con la mente abierta a lo natural. Hoy, 3 meses después, estoy aquí para contarte lo que pasó. No te prometo magia, pero sí puedo contarte, con honestidad, cómo fue el proceso, qué cambios noté y lo que descubrí por el camino. Porque a veces, las pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Y ahora quiero conocerte a ti. ¿Cuántos años tienes tú y desde dónde me estás viendo? Escríbemelo en los comentarios. Tal vez tu historia empiece hoy también. ¿Qué son las bayas de goji y cómo llegaron a mi vida? Recuerdo el día con claridad. Fue una tarde cualquiera en la sala común del centro, mientras jugábamos dominó. Una de las vecinas, Teresa, se sentó a mi lado y entre ficha y ficha, me miró por encima de sus gafas y me dijo: ¿sabías que las bayas de goji ayudan a la vista? Yo llevo tomándolas un tiempo y noto que me arden menos los ojos. Me reí por compromiso. En ese momento me sonó a esas modas que vienen y van. Había escuchado tantas cosas: agua con limón en ayunas, semillas milagrosas, sopas de ajo que curaban el alma. Y ahora, bayas. Pero Teresa insistió. Me contó que su sobrina, que trabaja como nutricionista, le había hablado de los beneficios de estas pequeñas frutas rojizas, que parecían pasas pero más vibrantes. Me pareció curioso. Esa noche, en lugar de ver la televisión, busqué en internet. Descubrí que las bayas de goji no eran ninguna novedad. Llevaban siglos usándose en la medicina tradicional china. Allá las llaman el fruto de la longevidad. Las utilizaban para mejorar la vista, reforzar el sistema inmunológico y mantener la energía vital. En algunas regiones, incluso las ofrecen como símbolo de buena salud en los cumpleaños de los mayores. Leí que son ricas en antioxidantes, especialmente en zeaxantina, una sustancia que ayuda a proteger la retina del daño de la luz. También tienen vitamina A, C, hierro y otros compuestos que combaten el envejecimiento celular. Todo esto en una fruta pequeña que se puede comer como pasas o en infusión. Me llamó la atención que no se trataba de un suplemento en cápsulas ni de un producto fabricado en laboratorio. Era algo natural, algo que venía de la tierra. Y eso me hizo escucharlo con otros oídos. Al día siguiente, en la misma mesa del dominó, le pedí a Teresa que me consiguiera un poco. Te llevo al herbolario mañana si quieres, me dijo. Así empezó todo. Al principio me sonaron a moda, lo admito, pero algo me decía que no perdía nada con intentarlo. Tal vez el secreto no estaba en encontrar una cura mágica, sino en darle a mi cuerpo herramientas que había olvidado usar. Así fue como una conversación sencilla, casi al pasar, encendió en mí la curiosidad y la esperanza. Y a veces, eso es lo único que uno necesita para empezar a cambiar. La situación de mi vista antes del cambio. Antes de empezar con las bayas de goji, mi vista ya llevaba tiempo dándome señales de que algo no iba bien.
No fueron cambios bruscos, no. Fue un deterioro lento, silencioso, como una niebla que cada día se hacía más espesa, más presente. Al principio era un simple cansancio al final del día. Veía borroso por las tardes, pero pensaba que era por la edad o por haber estado mucho rato leyendo. Luego, las letras del periódico empezaron a parecer más pequeñas, más apretadas. Me costaba enfocar. Comenzaba a entrecerrar los ojos para distinguir los números del reloj o leer una receta en la cocina. Después llegó el ardor, una sensación seca en los ojos, como si tuviera polvo. Me molestaba la luz, incluso dentro de casa. Algunas noches, al apagar la lámpara, me quedaba unos segundos en la oscuridad sin distinguir nada. Me ponía las gafas para leer, luego para ver la televisión, y terminé necesitándolas para caminar dentro de casa. Lo más frustrante era lo cotidiano. En la cocina, ya no distinguía bien las etiquetas de los frascos. Una vez casi me equivoco de bote y le puse azúcar al arroz. Me sentía torpe, como si el mundo se alejara un poco más cada día. Leer se convirtió en una tarea pesada. Tenía que apoyar el libro casi sobre la mesa, inclinarme, buscar buena luz, hacer pausas para descansar la vista. El móvil, dejé de usarlo. Las letras me parecían demasiado pequeñas, incluso con la lupa activada. Y por orgullo, no quería estar todo el tiempo pidiendo ayuda. Fui al oftalmólogo. Me revisó con paciencia, me cambió los lentes y al final me dio esa frase que, aunque dicha con buena intención, a mí me pesó como un ladrillo. Esto es normal para su edad. Me quedé en silencio, asentí, pero por dentro algo no encajaba. Me negaba a creer que ver mal debía ser la nueva normalidad. Volví a casa con unas gafas más gruesas y el mismo malestar. Porque una cosa es aceptar la edad y otra es resignarse. Y en ese momento, sin saberlo aún, empecé a buscar una salida distinta. No buscaba una cura milagrosa, solo quería volver a leer una carta sin forzar los ojos, poder mirar a mis nietos y ver sus rostros con nitidez. Pequeñas cosas, simples, pero que hacen que la vida se sienta vivida de verdad. La decisión de probar algo distinto. Hubo una tarde, justo después de regresar del oftalmólogo, en la que me senté frente a la ventana de la sala y me quedé mirando el jardín. Las plantas seguían ahí, pero las veía apagadas, como si el mundo estuviera perdiendo color poco a poco. Y ahí, en ese silencio, me hice una pregunta que cambió todo. ¿Y si no me resigno? No era rebeldía, era cansancio. Cansancio de escuchar siempre la misma respuesta, que es normal, que es la edad, que hay que aceptar. Pero yo no quería pasar el resto de mis años simplemente esperando a que cada sentido se apagara uno por uno. No buscaba una cura milagrosa. No quería engañarme con promesas vacías. Lo que buscaba era algo más sencillo, pero igual de poderoso. Sentir esperanza. Tener una razón para probar algo nuevo, para recuperar al menos una parte de lo que sentía que estaba perdiendo. Así que tomé una decisión. No muy grande, pero firme. Durante 90 días, iba a cuidar mi vista de manera distinta. No se trataba solo de las bayas de goji. Era todo un cambio de enfoque. Iba a observar lo que comía, cómo dormía, cuánto tiempo pasaba frente a la pantalla. Iba a tratar mis ojos como lo que realmente son. Una de las herramientas más preciosas que tengo para seguir conectado con la vida. Llamé a Teresa, la vecina que me había hablado de las bayas, y le pedí que me acompañara al herbolario. Me llevé una bolsa de bayas secas y también una pequeña libreta. En ella empecé a anotar cada cosa: lo que comía, cómo me sentía, cuánto tiempo pasaba leyendo o mirando televisión. No para obsesionarme, sino para hacerme consciente. No le conté a nadie más. Quería que este pequeño experimento fuera algo entre yo y mi cuerpo, algo personal. Un pacto silencioso conmigo mismo. Te cuidaré. No te prometo milagros, pero sí atención y respeto. Fue así como empezó todo. No con grandes discursos ni con recetas complicadas, solo con la decisión de no rendirme. A veces, eso es todo lo que hace falta.
La rutina diaria con las bayas, semana 1 a 4. La primera mañana, después de traer las bayas de goji a casa, las dejé en la encimera y las miré con desconfianza. Eran pequeñas, secas, de un color rojo fuerte. Pensé, ¿de verdad esto va a ayudarme a ver mejor? Pero ya había decidido intentarlo. Empecé con lo más sencillo, una infusión. Puse una cucharada de bayas en una taza, las cubrí con agua caliente y las dejé reposar por unos minutos. El aroma era suave, ligeramente dulce, y el color del agua se tornó ámbar, como un té claro. Me las tomé despacio, sin esperar nada. Después, me comí las bayas rehidratadas que quedaban al fondo de la taza. A los pocos días, decidí variar. Empecé a mezclarlas en los batidos de la mañana. Usaba un poco de zanahoria rallada, una pizca de cúrcuma, un chorrito de aceite de oliva extra virgen y un puñado pequeño de bayas de goji. Todo eso lo batía con agua o con un poco de yogur natural. El sabor era diferente, pero me hacía sentir bien. Era como si mi cuerpo reconociera que estaba recibiendo algo bueno. Algunas veces también las comía solas, como un puñado de pasas entre comidas, o las añadía a la ensalada, junto con nueces y hojas verdes. Teresa me dijo que era importante no exagerar, que con una cucharada al día era suficiente. Así que no abusé. Fui constante, pero moderado. Durante la primera semana, no sentí nada extraordinario. Pero al comenzar la segunda, noté que al final del día mis ojos ya no se sentían tan secos. No me ardían como antes. Empezaba a notar una ligera diferencia, como si el esfuerzo al leer se hubiera reducido apenas un poco. En la tercera semana, me di cuenta de algo curioso. Al despertar, mis ojos ya no estaban pegajosos. No tenía esa sensación de pesadez al abrirlos, y durante el día me sentía más despejado. No sabría decir si era por las bayas, por el batido de zanahoria o por la suma de todo, pero lo cierto es que algo estaba cambiando. No era un cambio dramático, ni mucho menos, pero era real. Una leve mejora en la energía, menos tensión en la frente al leer, menos necesidad de entrecerrar los ojos. Y eso, para mí, ya era un pequeño triunfo. Así pasaron las primeras 4 semanas, sin prisas, sin obsesión, solo siguiendo una rutina sencilla, que cada día me daba una razón más para continuar. Semana 5 a 8, los primeros resultados. Entrando en la 5ª semana, los cambios empezaron a notarse con más claridad. No eran cosas grandes, pero sí constantes. Por ejemplo, me di cuenta de que ya no sentía esa molestia que solía tener en la parte alta de la frente después de leer o ver televisión por mucho tiempo. Antes, me pasaba la mano por allí varias veces al día, como si pudiera aliviar la presión con un simple gesto. Pero esa tensión fue desapareciendo, casi sin darme cuenta. Otra cosa que cambió fue el lagrimeo. Mis ojos solían llorar solos, sobre todo cuando salía al aire libre o cuando estaba frente a una pantalla por más de 15 minutos. Era incómodo. Tenía que estar limpiándome los ojos constantemente. Pero ahora, eso había disminuido. No había necesidad de buscar el pañuelo a cada rato. Era una molestia menos, un descanso. Y luego pasó algo que todavía recuerdo con cierta sorpresa. Era una mañana tranquila. Me levanté, fui a la cocina a preparar el desayuno y sin pensar, miré el reloj de pared. Leí la hora. Así, sin más. Me detuve. Me di cuenta de que no me había puesto las gafas. Las tenía sobre la mesa, olvidadas. Me quedé quieto un momento, como si mi cuerpo estuviera comprobando lo que acababa de ocurrir. No era que viera como a los 30 años, claro que no. Pero sí podía leer los números grandes, y lo hice sin esfuerzo. Me acerqué al paquete de cereales y probé con la etiqueta. También la pude leer, sin forzar. Fue una sensación extraña, como si el cuerpo me estuviera diciendo, «¿Ves? Lo estás logrando, poco a poco». A partir de entonces, empecé a experimentar pequeños momentos así. Leer el nombre del programa en la televisión sin acercarme tanto. No tener que encender la luz fuerte para ver una receta. Incluso en el supermercado, pude distinguir el precio de un producto
sin tener que buscar las gafas en el bolsillo del abrigo. Eran detalles, lo sé, pero cuando llevas años acumulando renuncias pequeñas, cada recuperación, por más modesta que sea, se siente como un regalo. No fui corriendo a contárselo a nadie. Solo lo guardé para mí, con una mezcla de alegría y discreción. A veces el cuerpo responde cuando uno empieza a tratarlo con respeto. Y así pasaron las semanas 5, 6, 7 y 8. No con fuegos artificiales, pero sí con una llama encendida. Los días seguían, y yo seguía también. Semana 9 a 12. La mejora que no esperaba. Llegar a la 9ª semana fue como cruzar un umbral. Ya no lo hacía por disciplina, ni por ver si funcionaba. Lo hacía porque me sentía mejor. Me había acostumbrado al sabor de las bayas en la infusión de la mañana, al batido con zanahoria y cúrcuma, y sobre todo, a la sensación de estar haciendo algo por mí. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dejé de usar gafas para las cosas básicas del día. No fue de golpe, no fue algo planeado. Simplemente, un día me di cuenta de que no las había usado en toda la mañana. Había hecho el desayuno, leído el envase de la leche, mirado por la ventana para ver si llovía, todo sin gafas, y no las había echado de menos. No se trataba de ver con perfección, ni de leer letras diminutas, pero sí de tener suficiente nitidez para moverme con seguridad, para distinguir bien las formas, para leer cosas normales sin entrecerrar los ojos. Era una claridad que no tenía hace años. Y lo más sorprendente, no me costaba esfuerzo. Antes, hasta enfocar era un trabajo. Ahora, simplemente, veía. Empecé a notar que todo parecía más iluminado. No más brillante en el sentido artificial, sino más definido, más presente. Los colores del jardín tenían más contraste. La luz del sol entrando por la ventana no me molestaba tanto. Sentía que veía más, y al mismo tiempo, veía mejor. Había ganado algo que no esperaba. Libertad. No esa libertad grandilocuente que se menciona en los discursos, sino una libertad simple y real. La libertad de no tener que buscar gafas para cada cosa. La libertad de moverme sin depender de un objeto más. La libertad de volver a sentirme capaz. No es que recuperara la visión de cuando era joven. Eso sería mentir. Pero sí recuperé una parte de mí que creía perdida. La parte que mira el mundo sin esfuerzo. La parte que no necesita ayuda para leer una carta o seguir una receta. La parte que, poco a poco, se había ido apagando sin que me diera cuenta. Y eso, en esta etapa de la vida, no tiene precio. Porque no se trata solo de ver con los ojos, sino de volver a ver con ganas, ver con confianza, ver con el deseo de seguir mirando lo que la vida aún tiene por mostrar. ¿Qué dicen los estudios científicos sobre las bayas de goji? Pasadas ya varias semanas desde que empecé con las bayas de goji, decidí hacer algo que no había hecho antes. Buscar con más profundidad qué decía la ciencia sobre todo esto. Tenía curiosidad. No porque necesitara justificar lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, sino porque quería entenderlo. Empecé a leer artículos, entrevistas, estudios médicos. Por supuesto, no todos estaban escritos en un lenguaje fácil, pero con algo de paciencia fui entendiendo lo esencial. Y encontré algo que me sorprendió. No era el único. Muchas personas mayores, como yo, habían notado mejoras visuales tras incluir las bayas de goji en su dieta. Pero más allá de los testimonios, había evidencia real que lo respaldaba. Uno de los compuestos más mencionados era la zeaxantina, un antioxidante muy potente que se encuentra en alta concentración dentro de estas bayas. Esta sustancia tiene una función muy específica: proteger la retina, especialmente una parte clave llamada mácula, que es la responsable de la visión central y del detalle, es decir, de todo lo que necesitamos para leer, coser, mirar rostros o distinguir letras. Leí que la zeaxantina actúa como un escudo contra la luz azul y los radicales libres, dos factores que con los años van dañando nuestros ojos. Y ahí entendí algo importante. Tal vez las bayas no curaban, pero sí ayudaban a proteger y fortalecer
lo que aún está funcionando en nuestros ojos. Eso, en sí mismo, ya es mucho. Además de la zeaxantina, las bayas de goji contienen vitamina A, vitamina C, hierro y una cantidad considerable de otros antioxidantes. Todo esto contribuye a la salud ocular, al fortalecimiento del sistema inmunológico y a una mejor circulación. No es casualidad que en la medicina tradicional china se las haya usado durante siglos con ese propósito. También encontré opiniones de expertos, médicos naturistas, nutricionistas y hasta algunos oftalmólogos coincidían en algo. No es magia, pero sí hay beneficios, sobre todo cuando se consume como parte de una alimentación equilibrada. Las bayas no hacen milagros, pero aportan nutrientes que el cuerpo muchas veces ya no absorbe bien en la vejez. Y ahí comprendí la diferencia entre una esperanza fundamentada y una promesa vacía. Lo primero te impulsa a cuidarte, a probar con responsabilidad, a confiar en lo que la naturaleza ofrece. Lo segundo, solo te deja esperando algo que nunca llega. Yo no dejé de visitar al médico, no dejé de cuidar mi vista de otras maneras, pero las bayas de goji se convirtieron en una herramienta más, una ayuda silenciosa, sencilla, que sin hacer ruido, fue mejorando mi calidad de vida. Porque a veces, lo que marca la diferencia no es lo espectacular, sino lo constante. ¿Cómo cambia tu vida cuando ves mejor? Uno no se da cuenta de cuánto ha perdido, hasta que empieza a recuperar algo. Ver mejor no solo significó que podía leer el reloj de la pared sin gafas o distinguir las letras en un paquete de arroz. Fue algo mucho más profundo. Fue sentirme yo otra vez. Fue volver a hacer cosas sin tener que pedir ayuda o sin tener que detenerme a buscar mis gafas por toda la casa. Lo primero que noté fue una mayor independencia. Ya no tenía que interrumpir una tarea para buscar lentes. Podía levantarme por la mañana, preparar el desayuno, regar las plantas, sin ese objeto colgando del cuello o ajustado en la nariz. Algo tan simple como eso, tan invisible para otros, fue para mí una libertad inmensa. También gané confianza al moverme. Antes, cuando la vista no me acompañaba del todo, sentía que el suelo podía jugarme una mala pasada. Tenía miedo de tropezar con algo pequeño, de no ver bien una escalera o una alfombra. Pero al mejorar mi visión, esa inseguridad empezó a desaparecer. Caminaba más firme, más seguro. Incluso salía a dar paseos un poco más largos, como hacía antes. Dentro de casa, dejé de acercarme tanto a la pantalla del televisor. Pude volver a ver los noticieros desde el sillón, sin forzar la vista. Y algo que me emocionó profundamente, volví a leer libros. Esos libros que tenía en la estantería, esperando, llenos de polvo. Los abrí, uno por uno. Al principio leía pocos minutos. Luego, fui recuperando el ritmo. Volví a perderme entre las páginas como cuando era joven. Pero quizás lo más valioso fue algo que no esperaba: mirar los rostros sin gafas. Volver a ver con claridad los ojos de mis nietos, las arrugas del rostro de mi hermana, la sonrisa sincera de un vecino. Son cosas pequeñas, pero te devuelven el alma. Porque no es solo ver más, es sentirse más presente, más conectado con quienes te rodean. Cuando recuperas un sentido que creías condenado al deterioro, no es solo tu cuerpo el que se alivia, es tu espíritu el que respira. Ver mejor me permitió volver a participar de mi vida con más plenitud. Y eso, en esta etapa, no se puede pedir con palabras, solo se puede agradecer. Lo que nadie te dice: cuidados, errores comunes y falsas promesas. A estas alturas, quiero contarte algo importante. Porque una cosa es compartir lo que me funcionó, y otra muy distinta es hacerte creer que hay soluciones mágicas. No es así. Y si estás pensando en probar con las bayas de goji, hay algunas verdades que nadie suele decir, pero que debes saber. La primera es que no todas las bayas son iguales. En mi caso, las compré en un herbolario de confianza, donde me explicaron que debían estar secas de forma natural, sin azúcares añadidos ni colorantes. Hay muchas marcas que venden bayas procesadas, brillantes, demasiado dulces
o empacadas como si fueran golosinas. Eso no sirve. Al contrario, puede perjudicar más que ayudar. Si vas a hacerlo, que sea bien. Otra cosa que aprendí: no hay milagros y no hay garantías. A mí me ayudaron, sí, pero eso no quiere decir que a todos les ocurra igual. El cuerpo de cada uno responde distinto. No es cuestión de comerse un puñado y esperar ver el mundo en alta definición al día siguiente. Los cambios fueron lentos, graduales y parte de un conjunto de decisiones. Y esto me lleva a una advertencia que considero fundamental. Nunca dejes un tratamiento médico por algo natural sin hablar antes con tu doctor. Yo no dejé mis controles con el oftalmólogo. No suspendí mis chequeos, ni rechacé los consejos de los profesionales. Las vallas fueron un complemento, no un reemplazo. Esa es una diferencia enorme. Durante este camino también me crucé con muchas falsas promesas. Productos en cápsulas que decían contener extracto de goji 1000 veces más potente. Envases llenos de palabras bonitas, pero sin ninguna evidencia. No caigas en eso. La mayoría de esas cosas ni siquiera tienen la concentración adecuada de nutrientes, y muchas veces son fabricadas sin control. Al final, aprendí una lección que quiero dejarte clara. La clave no fue solo comer bayas, fue tener constancia. Comerlas todos los días, cuidar lo que ponía en mi plato, descansar mejor, pasar menos tiempo frente a la pantalla y observar cómo me sentía. Fue esa rutina tranquila, sin prisas, lo que poco a poco hizo la diferencia. No fue una fórmula secreta, fue respeto por mi cuerpo, por mi edad y por el tiempo que cada cosa necesita para cambiar. Si decides probar, hazlo con los pies en la tierra y el corazón abierto, porque la esperanza no está en un fruto, sino en el compromiso que uno hace consigo mismo. ¿Cómo tú puedes comenzar? Consejos prácticos. Si después de escuchar todo esto te estás preguntando cómo empezar tú también, déjame ayudarte. No necesitas hacer grandes cambios, ni gastar dinero en cosas complicadas. Solo necesitas dar el primer paso con calma y con intención. Lo primero es saber dónde comprar las bayas de goji. Yo las conseguí en un herbolario de confianza, pero también puedes encontrarlas en tiendas naturistas o de productos orgánicos. Asegúrate de que sean bayas secas naturales, sin azúcares añadidos ni recubrimientos. Cuanto más simples y menos procesadas, mejor. Si tienen un color rojo muy brillante o parecen cubiertas con algún barniz, mejor evítalas. Una vez que las tienes, ¿cómo tomarlas? Aquí te comparto 3 formas sencillas que a mí me funcionaron. Primero, la infusión. Una cucharada de bayas en una taza con agua caliente, dejarlas reposar entre 5 y 10 minutos y beber el líquido poco a poco. Después, cómete las bayas reblandecidas que quedan en el fondo. Segundo, el batido matutino. Mezcla un puñado de bayas con zanahoria rallada, una pizca de cúrcuma, un poco de aceite de oliva virgen extra y agua o yogur natural. Es fácil, sabroso y muy nutritivo. Y tercero, comerlas solas, como un pequeño puñado entre comidas, o añadirlas a una ensalada o un plato de arroz. Recuerda que no necesitas muchas. Una cucharada al día es suficiente. Pero no todo está en las bayas. Lo que realmente marca la diferencia es acompañarlas de hábitos que cuidan la vista. Aquí te dejo algunos que yo adopté y que me ayudaron mucho. Descanso visual. Cada hora, cierra los ojos por 1 minuto o mira hacia una ventana. Dale a tus ojos un respiro. Hidratación. Bebe suficiente agua durante el día. La sequedad ocular muchas veces viene de la falta de líquidos. Evita pantallas largas, especialmente por la noche. Yo reduje el tiempo frente al móvil y apagué el televisor 1 hora antes de dormir. Si hoy pudiera empezar desde cero, haría una sola cosa diferente. No esperaría tanto. No esperaría a que mi vista estuviera tan cansada, ni a sentirme frustrado para hacer algo al respecto. A veces creemos que es tarde, pero nunca lo es para empezar a cuidarnos un poco más. Empieza poco a poco, sé constante y sobre todo, escúchate, porque lo más poderoso no es lo que haces por obligación, sino lo que eliges hacer por tu bienestar.
Hoy, al mirar atrás, no pienso que haya encontrado un remedio milagroso. No fue eso. Lo que encontré fue algo más importante, un camino. Un camino que me devolvió parte de lo que había perdido y, sobre todo, algo que había olvidado. La dignidad de sentirme útil, independiente y despierto. Aprendí que no se trata de buscar fórmulas mágicas, ni de esperar a que alguien más lo resuelva todo por ti. A veces, el simple acto de probar algo natural, sencillo y respetuoso con el cuerpo, puede abrir una puerta que ni sabías que estaba cerrada. Me siento agradecido, no solo por las bayas de Goji, sino por haberme permitido salir del «esto es normal para su edad», por haber roto esa frase con una decisión pequeña, pero valiente, por haberme escuchado, por haber confiado. Y por eso quiero dejarte con estas palabras que nacen del corazón. No busques milagros. Busca caminos que te devuelvan la dignidad. Si estás pasando por algo parecido, si tu vista te está limitando, si sientes que dependes de unas gafas para todo, tal vez este mensaje sea para ti. No estás solo, no estás sin opciones, y sobre todo, nunca es tarde para probar algo nuevo. No te pido que hagas lo mismo que yo, solo te invito a no resignarte del todo, a abrir la puerta a algo que te devuelva fuerza, que te devuelva claridad, que te devuelva a ti mismo. Y ahora, me encantaría escucharte. ¿Tú ya conocías las bayas de Goji? ¿Tienes alguna historia parecida? Cuéntamela en los comentarios. Como ves, a veces una historia compartida puede cambiar mucho más de lo que uno imagina. Gracias por estar aquí. Y gracias por seguir mirando la vida con los ojos del corazón.